Fuera de Juego, un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial, periodismo de opinión e investigativo, para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de Juego. Sí, eso le... Bien, ahora sí estamos al aire, un pequeño problema, le erré el micrófono. La verdad, culpa mía, asumo la responsabilidad. Iniciamos este programa de Fuera de Juego post elecciones PASO nacionales que han dejado un tremendo resultado. Antes de meternos de lleno en todo el tema de las elecciones, saludo ya a todos los trabajadores de la televisión, principalmente a nuestro querido director Leonel Reynoso. Hoy es el Día del Trabajador de la Televisión, así que le mandamos un gran abrazo a todos, principalmente a estos que son los nuestros. El resto, que los saluden cada uno los suyos. Diego, esto no le corresponde, este Día del Trabajador de TV, no. ¿Anda? ¿Anda bien? Lo celebramos el 7 de junio. ¿Qué ¿Anda tal? bien? Bien, asimilando los números, o sea, la forma en que hoy reaccionó el mercado después de las elecciones, por supuesto que hay mucha preocupación en el comercio minorista local, en las entidades de campo. De hecho, vamos a destinar un bloque sobre eso. El presidente de la Sociedad Rural de Gualeguaychú, José Colombato, y el vicepresidente de la Federación Agraria Entre Ríos, Matías Martiarena, que hoy está a cargo de la Federación Agraria por licencia de su presidente, Elio. Ahí vamos a analizar cuál va a ser la realidad del campo, o sea, en una actividad donde se necesita al menos planificar la producción a 6 meses. Por ejemplo, ahora en noviembre ya empezaría la cosecha, la siembra de soja, y hay muchos productores que realmente se están planteando con este escenario si van a sembrar o no. Eso... Sí, es un panorama igualmente, más allá de que las PASO veo que es un escenario muy similar a lo que fueron las elecciones locales, ¿no? Cuando el intendente Pecho en las PASO fue determinante y dejó sin reacción a la oposición. Uno la compara y ve muchas similitudes en esto. La movida de los mercados que decía Diego, lo que puede hacer el sector agropecuario, diferentes sectores, hoy estuvo paralizada, se cerraron las puertas de las concesionarias de autos, de los corralones, de los lugares de venta de tecnología, por esta movida cambiaria que nadie sabe cómo iba a terminar. Lo cierto es que en medio de la irresponsabilidad de las declaraciones del presidente, que realmente ha sido irresponsable en las declaraciones, no solo en las de ayer, post resultados, donde nos mandó a dormir a todos sin que haya un resultado, más allá que después el escrutinio fue, me parece, de los mejores, porque a la medianoche ya teníamos los resultados de lo que sucedía en toda la provincia, en todo el país en realidad, pero las declaraciones de hoy también tuvieron una cuota de irresponsabilidad. Y del otro lado también, en medio de la irresponsabilidad del presidente y de la irresponsabilidad de los candidatos del kirchnerismo, está la gente, que ha quedado rehén de una pelea de dos sectores políticos que ha quedado al medio. Que en una elección tan polarizada hubo dos opciones donde elegir, donde la gente y el electorado eligió claramente al sector del peronismo, del kirchnerismo, pero en medio de todo eso tenemos que convivir y vivir y llegar a diciembre y seguir trabajando todos los días y seguir consumiendo todos los días la sociedad. Deberían nuestros referentes políticos ser un poco más criteriosos y pensar que en medio de eso hay una sociedad que tiene que seguir viviendo a pesar de las elecciones, a pesar de las PASO, a pesar de las generales. Tenemos que ir nosotros al supermercado y no sabes si te vas a encontrar
con el kilo de pan a 50, a 60, a 70, a 80, a 90 pesos, y eso no es acorde a lo que es la vida democrática que tienen los argentinos. La pelea política, por un lado, pero al medio ha quedado rehén una sociedad que está a la espera de lo que pueda pasar. Amanecimos con una corrida cambiaria antes de que abran los mercados. Una cosa inhóspita. Y lo que se viene en el futuro, porque cuando no se empiecen a renovar los plazos fijos, cuando no se empiecen a renovar no las hagamos leyes, futurología o igual, sea, va a ser muy ¿no? difícil porque el peso se va a ir debilitando cada vez más. Y la otra cuestión, yo creo que para el presidente Macri hoy es muy difícil dar vuelta al resultado, porque en octubre vamos a llegar con un escenario económico peor a lo que estábamos un día antes de las elecciones. Yo creo que el presidente Macri tiene que dedicarse hoy de lleno a administrar la transición. Y el peronismo tiene que tener conciencia republicana, sacarse ese mote de golpista que lo ha acompañado a lo largo de la historia y tener una transición ordenada. Estamos hablando que Macri, si llega a terminar su mandato, va a ser el primer presidente no peronista que termina desde 1928. Bueno, hoy el ex vicegobernador José Orlando Cáceres pidió que Macri no termine su gobierno, que entregue el poder antes. Bueno, incluso puso en duda hasta que no se hagan las elecciones de octubre, si no definen nada, ya está todo definido. Ese no es el peronismo institucionalista que necesita la República. Ese es el peronismo golpista, digamos. No tiene que ser así. Yo creo que hay que respetar los tiempos constitucionales. Estamos a 120 días de que cambie el gobierno. Y también hay que ver de ganar Fernández en octubre. O sea, todo indica que en octubre se resuelve ya este largo y agotador año electoral que hemos tenido. De ganar Fernández, ¿cuál es la situación con la que se va a encontrar? Si el día después no llama a un consenso general y gobierna con todo, no sé cuál va a ser. ¿Será el destino del tercer peronismo? Cuando llegó Perón, llegó con un apoyo popular impresionante, pero cuando se sienta en el sillón de Rivadavia se da cuenta de que no tenía un solo peso para distribuir. Y ese es el escenario que le va a tocar al nuevo gobierno, con una deuda que representa el 90% del PBI, con dos dígitos de desocupación, 50% de inflación anual. O sea, es un escenario catastrófico que nos coloca a nosotros en una situación de debilidad y de precariedad muy grande. Nos metemos un poco en lo que pasó acá en la provincia de Entre Ríos. En Entre Ríos ganó el peronismo, en 16 de los 17 departamentos. La verdad, a ver si tenemos el mapa por ahí. Arrasó, sí, ahí Leonel tenía un planito. Realmente fue contundente, más allá de que no fueron números exagerados, pero ahí están los números incluso de lo que fue la interna de los senadores. Solamente en Diamante fue donde ganó Cambiemos, o Juntos por el Cambio. Y hubo tres departamentos donde fue cerrada la elección. Sí, Gualeguaychú fue una. Gualeguay fue otra, ¿no? Pero después localidades muy aisladas, como Pueblo Belgrano, entiendo que Caseros también, fueron en las localidades que ganaron Juntos por el Cambio, y el resto ha tenido una clara victoria del peronismo con un conductor que sin dudas es el gobernador Gustavo Bordet. Sin dudas, es el conductor que tiene esta provincia y que impulsó, ahí vemos con el 44,38% a Edgardo Cuader a la Senaduría Nacional, y queda De Angeli bastante más lejos con un 32,55%. Igual De Angeli iba por otro lado, le ganó la interna cómodamente a Kisser, sin problemas. Entiendo que Kisser no llegó siquiera al 25% de los votos de la interna propia, entonces no van a tener que dividir cargos según lo que dice la orgánica del radicalismo. Ha sido contundente lo de un Alfredo De Angeli que no apostó demasiado, o sea, más que nada abajo. Fue la primera campaña que yo tengo de los últimos 15, 17 años de periodismo, que los candidatos no salían, no te atendían los teléfonos, no querían salir al aire, no querían difundir. Es una campaña rarísima. Y en Gualeguaychú la particularidad que en la ciudad de Gualeguaychú la diferencia fue de 1,3, si mal no recuerdo, que deja un panorama. Uno hacía pensar, Gualeguaychú fue de las primeras ciudades que se conocieron los resultados.
y marcaba esa paridad que podía imaginarse que en la provincia se podía dar, pero después claramente en el resto de los departamentos hubo una victoria para el peronismo que le dio la contundencia en casi todas las provincias, porque el mapa nacional es similar, salvo Córdoba, que fue el único lugar que ganó con lo justo tampoco, no le sobró nada. Obviamente que esto... ¿Cuál va a ser el futuro de Cambiemos en la provincia? Si si Cambiemos va a poder sostener los partidos originarios, es decir, el PRO, el radicalismo, el GEN, es decir, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Y cómo se va a reacomodar? Terminó siendo el sector de La Baña, que ganó la interna Lisandro Gamarra, lo generoso de la política. Gamarra va a estar participando en la general de octubre. Bueno, la cuarta fuerza es el socialismo. Pero con la polarización que se dio ya sin posibilidad de acceder a una banca, eso ya no creo que se pueda dar vuelta. Yo creo que ahí tal vez Cambiemos obtenga algunos puntos más por voto de Esper y de Centurión que se trasladen a Cambiemos, pero más allá de eso no creo que vaya a suceder, o sea, vayan a poder dar el resultado. Bien, ¿ustedes prepararon la plaquita o algo? Nos metemos de lleno. Bueno, tenemos, vamos si querés a los resultados totales de la Mire provincia. que lo tengo a Piallo en línea. Vamos a hacerlo sencillo. Ojo, hoy arrancamos 6 minutos tarde por Caballito Ico que nos largó un poco tarde. Estaba brava la carrera. Y arrancamos tarde. Tenemos lo que es el resultado de los 3 paños de la boleta acá en Gualeguaychú. O sea, presidente, senador y diputado. Vos decime qué es lo que querés. Y después, ahí lo que estamos viendo son los resultados totales de la provincia, ¿no? Con una amplia diferencia, como ya habías dicho, de Frente de Todos. ¿No? Le cuesta decir Frente de Todos a usted, ¿eh? Sí, lo que me cuesta es ver la pantalla, por eso voy a agarrar acá el machete. ¿No? Ahí está. Claro. Ahí está. Tiene razón, voy a agarrar el director. machete. No lo acaba de pelear en el día del trabajador de la televisión. Ahí tenemos entonces una amplia ventaja de Frente de Todos, con 45,10% de los votos. Luego le sigue Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio, No tomó nada usted antes de con venir, ¿no? 36% de los votos. Y cubrir una elección en un diario no es sencillo. Terminamos muy tarde, dormimos poco. O sea, a esta hora por ahí no carburamos bien. No se vio plasmado. Bueno, y en tercer lugar quedó el labañismo en Entre Ríos. Y ahora, si querés, vamos a repasar por ahí cómo ha sido el resultado de las principales ciudades del departamento. A ver, si lo tiene así, ¿cómo no? Perdón, de la provincia. Pusimos a Gualeguay para rendirle honores, Luciano, ¿no? Obvio. Bueno, tenemos ahí entonces en Paraná, con una amplia ventaja de Frente de Todos. En realidad son 4 puntos, pero con posibilidades de mejorar en octubre. Cambiemos ha perdido las capitales más importantes acá, Capital Federal obviamente, perdió Santa Fe, perdió Paraná, sí, enorme retroceso, sí. y en Córdoba también perdió su ventaja que tenía. Bien, Gualeguaychú lo vamos a ver aparte, para analizarlo aparte. Concepción de Uruguay también tuvo una ventaja en Frente de Todos. Más de 20.000 votos. Y Gualeguay fue tal vez una de las elecciones más cerradas de la provincia, junto con la de Gualeguaychú, con apenas casi un punto de diferencia. Claro, con un intendente también. Listo. Ahora, si querés, vamos a pasar a Gualeguaychú. Datos proporcionados por el búnker. Vamos a pasar ahora a la placa de Gualeguaychú. Ahí tenemos para presidente. Decíamos que fue una de las elecciones más cerradas de la provincia. Con apenas un punto se impuso la fórmula Fernández-Fernández. Y bueno, y ahí también hay que analizar cuál es la volatilidad del voto de Gualeguaychú. Un intendente que gana por amplia mayoría, y ahora apenas por un punto el oficialismo local. Ahora, uno se pregunta, ¿cuál hubiera sido el resultado de Gualeguaychú si en la lista de senadores y de diputados hubiese ido un candidato del PJ local? Tal vez hubiese tenido una participación más enérgica en la campaña el oficialismo local, ¿no? Bien, pasemos a senadores. Y aquí tenemos que ver la cantidad. ¿Hubo diferencia en...? No, acá, sí, ahí se amplía un poquito la diferencia. Se pone Cuader con 39,14.
y tenemos 34 de Angeli. Ahí vemos lo que vos decías, la amplia diferencia que sacó de Angeli en la interna, de Cambiemos Todos Juntos. Kisser apenas sacó el 3,16%, o sea, si sumamos, es muy poca, realmente fue muy mala la elección que hizo el radicalismo en Gualeguaychú. Y ahí tenemos otro dato interesante, que es la cantidad de votos en blanco y nulo. 10% es prácticamente la tercera fuerza, digamos, ¿no? El voto en blanco. Eso no se sabe si es un voto antipolítica o la gente en el cuarto oscuro directamente se mareó. Y solo votó a presidente. ¿No? O votó presidente únicamente, o se equivocó al votar, no sé. Bien, pasemos entonces ahora a diputados. Ahí está el contador Casareto encabezando la lista. Qué pinta la de Casareto. Casareto se impone por casi 5 puntos, 38,93. Le sigue Elena con 34,22. Más o menos todo igual. Bueno, y después ahí se nota la amplia polarización que hubo en las elecciones. Sin duda. Que fue lo único que, dicho sea de paso, acertaron las encuestas. Después nadie se esperaba un resultado tan amplio de kirchnerismo a nivel nacional. Bien, hoy vamos a tener la visita de Martín Roberto Piaggio, nuevamente nos visita, pero esta vez vamos a hablar solo de política, no de gestión, de lo que ha sido Martín Roberto Piaggio, senador suplente y a su vez actual referente y quizás de los exponentes máximos que tiene el municipio de Gualeguaychú. En una de esas aparece el intendente también, ¿por qué no? Después vamos a hablar con la gente de Cambiemos, ya más o menos lo anticipamos, va a venir el senador Matiauda, que es el único que sobrevivió a esta masacre que ha tenido Cambiemos. Matiauda negoció bien, terminó siendo diputado, se va de la Cámara de Senadores a diputados y finalmente vienen las partes del campo. Viene Federación Agraria y viene la Sociedad Rural, así que tenemos un amplio programa. Para despedirnos, ir a la pausa porque ya estamos pasado de tiempo, una plaquita que le pasamos, un datito de color nada más, para cortar un poco con tanta política. Ahí está. Director de Batucada 2020, Martín Piaggio. Este año se va a sacar, el año que viene en realidad, edición 2020, se saca el gusto y aparentemente hubo un contrato millonario del doctor Jorge Lonardi para convencerlo al intendente Piaggio y será Piaggio quien dirija la batucada de papelito. No trascendió el número, pero aparentemente fue un número jugoso por el cual lo convencieron desde las arcas de papelito. Dijeron, ¿traemos un 9 de jerarquía para el fútbol? ¿Un 9 de primera división? ¿O apostamos todos a la batucada? Y bueno, decidieron por la batucada. Y ahí está el intendente ya listo para... Contento la mayoría del funcionariado que va a tener que ahora ponerse a ensayar para volver a ganar la batucada. Un detalle no menor. Ahora sí, querido Leonel Reynoso, nos vamos rápidamente a la primera pausa. Después con nosotros... viene Piaggio, después viene Matiauda, después viene Martí Arena, viene la gente de la Sociedad Rural. Tenemos un amplio programa hasta las 12:06 en vivo y en directo con 9 grados. Es la temperatura y la sensación térmica está en la misma temperatura. Así que pausa y ya venimos. Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerios.tour.ar. Primero Entre Ríos, primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río, tu pasión, tu historia, tu ciudad.
Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos y yo no nos quedemos. Tarde o temprano la ropa arrugada va a estar de moda y no te vamos a necesitar más. Hacenos un favor y tómate unos días de vacaciones. ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar y evita desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de la plancha. Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE, FASE, ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis, puro periodismo. Revista Análisis, la verdad, siempre. Bien, no te reconocí la voz. Qué diferente que estás. Vos sabés que estoy acá en el banco, te llamo porque me acordé justo de vos, viste que salen los billetes de circulación. No he escuchado nada sobre eso. ¿Vos tenés alguno para cambiar? Cortá las llamadas dudosas. Pueden ser una estafa. Nunca des datos personales ni información sobre tu familia. No realices transferencias de dinero por requerimientos telefónicos. Denuncia al 911 o comisaría cercana. Alerta a tus seres queridos sobre este delito para evitar que sean estafados. Gobierno de Entre Ríos. Al regalo del Día del Niño y la Niña, cómpralo con tu Si de Creer. Para las antenitas
Te ofrecemos un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Busca los comercios adheridos en www.sidecreer.com.ar. Decile sí a la alegría de los niños y las niñas. Decile sí a Sidecreer. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Con 33 minutos, estamos en vivo y en directo, le mandamos un gran abrazo a los televidentes, ya corregimos esos problemitas de sonido que teníamos, está con nosotros el referente del Frente de Todos, Martín Roberto Piallo, buenas noches. Lo saco de la gestión municipal hoy, ¿puede ser? Buenas noches, Lucho, buenas noches a todos los televidentes. Bien. Podemos correr la gestión municipal, ¿no? Y podemos hablar de, ¿Está bien? Podemos hablar de lo que ha sucedido sí, a nivel nacional. Claro que sí. Imagino que ustedes están muy conformes, más allá de que en Gualeguaychú no fue el resultado que esperaban, pero conformes con lo que pasó a nivel provincial y nacional. Claro que sí, muy conformes porque fue una contundente y clarísima expresión del pueblo, de esperanza fundamentalmente, de que el rumbo de este país de una vez por todas cambie y que podamos volver a construir un país nuevo. Hubo una expresión muy marcada, ¿no es cierto? Hubo 2/3 de los argentinos que le dijo no a este modelo, a esta... Yo digo que es una plaga neoliberal que ha devastado absolutamente todo en casi 4 años de gobierno. Hubo 2/3, ¿no es cierto?, de los argentinos le hemos dicho basta a esto y queremos empezar a reconstruir ¿No es fuerte país. Eso de una plaga? Sí, es que ha sido como una plaga, es algo que ha devastado absolutamente todo. Lo que han tocado, ¿sí?, lo han roto y han generado condiciones muy duras, en especial para todo el pueblo argentino. O sea, han gobernado para un reducido grupo de argentinos, ¿sí?, un porcentaje ínfimo de quienes han estado abocados a la especulación financiera, quienes han estado vinculados a determinados servicios dolarizados y han puesto en una situación muy, muy complicada y delicada a la gran mayoría de los argentinos. Y hace 4 años que venimos padeciendo esto de un Estado que se ha corrido de su rol, que ha dejado a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, que ha dejado en definitiva al pueblo sin garantizarle los derechos. Es un Estado que ha estado totalmente ausente y lo que se ha expresado ahora ayer en la elección muy, muy categóricamente es esa decisión del pueblo argentino de ponerle un freno a esto. ¿Cómo evalúan lo que sucedió hoy? Primero, uno ve las declaraciones del presidente, yo lo decía en el inicio, y la verdad son bastante irresponsables de parte del primer mandatario nacional, donde culpa un poco más a los vecinos, que no somos más que rehenes, los ciudadanos no somos más que rehenes de lo que sucede, y el comportamiento de los mercados. ¿Qué va a pasar? Faltan 70 días para las generales y 120 días para que cambie o continúe este gobierno. Es mucho tiempo para los vecinos o para los ciudadanos que venimos sufriendo ya desde hace un tiempo la inflación, y no solo de este gobierno, sino del anterior también. Sí, a ver, insisto, es muy preocupante, es de extrema irresponsabilidad que la máxima autoridad de la Nación hoy le eche la culpa de lo que pasó hoy en la Argentina a quienes eligieron que el país frene, digamos, estas políticas que se van llevando adelante
y optaron por otro modelo de país. Y que le eche la culpa a los votantes, que, a ver, es una irresponsabilidad porque cualquier político lo que toma es una elección como un insumo para saber cuál fue la voluntad popular, ver qué es lo que está planteando y queriendo el pueblo, que en definitiva somos servidores públicos y nos debemos, ¿no es cierto?, a esto. Entonces, y a partir de eso poder, en primer término, no haber reconocido errores y fundamentalmente la derrota, no haber reconocido a sus adversarios, no haber llamado, ¿no es cierto?, a quienes quienes ganó la elección, a Alberto Fernández especialmente, y hablar en lugar de lo que está padeciendo el pueblo, poner el foco en los mercados es muy preocupante. Nosotros entendemos que lo que ha pasado en el día de hoy era algo bastante previsible, o sea, es parte de esto que no es un fracaso económico del gobierno de Cambiemos, sino que es un plan pergeniado, ¿sí?, un plan pensado sistemáticamente para saquear al pueblo. Bueno, ahora lo siguen aplicando en este contexto, esto era sabido. Yo recuerdo la semana pasada hablando por una radio local, decía es muy probable que la semana que viene, después de un triunfo categórico de Alberto Fernández, nosotros nos despertemos con un dólar a 80. Bueno, el dólar hoy pasó los 60 pesos, ¿sí? Y el presidente hoy decía, envía a mis equipos a que estudien un plan o a que estudien qué medidas tomar para un poquito. Hace 4 años que están gobernando y esto es parte, ¿no es cierto?, de la responsabilidad que tienen, tener también un plan para esta situación, donde son ellos mismos quienes generan estas condiciones a través de los mercados, a través de lo que han instalado, a través de la bomba que han dejado, porque desde hace meses los argentinos venimos sintiendo el tic-tac de una bomba que obviamente lo que estamos viendo es cuándo va a explotar, pero eso es lo que nos viene pasando a todos los argentinos. Y sabemos que lo que va a hacer el próximo gobierno es primero intentar desactivar esa situación. No es que vamos a pasar de un día para el otro a tener el mejor país o el país que todos querríamos y nos merecemos. Claro, lo que vamos a intentar... ¿Cuánto va a durar eso? Porque... Pero son situaciones a las que hace 4 años, medida tras medida, que han venido tomando en cada uno de los días y en todas las decisiones en las que tuvieron, ¿no es cierto?, injerencia, todas las han tomado en contra del pueblo. Ninguna ha beneficiado a ninguno de los vecinos, vecinas de la ciudad de Gualeguaychú, entrerriana, todos los vecinos comunes, trabajadores, sino que a un grupo muy, muy reducido, ¿sí?, de que son quienes se han visto beneficiados con este tipo de política. Entonces, bueno, nosotros entendemos que ellos ahora siguen aplicando eso, han hecho un uso también muy exacerbado del miedo y han manipulado, ¿no es cierto?, al miedo, y ahora siguen con esa historia. Entonces, echarle de que esto que pasó hoy, de que se haya disparado el dólar, es culpa de quienes no elegimos al gobierno de Cambiemos. Incluso nos pasamos 4 años echándole la culpa, desde el presidente y todos sus funcionarios, a la pesada herencia, al gobierno anterior, pero que ya va a venir una situación mejor cuando termine el primer semestre, cuando termine el segundo semestre vamos a ver la luz, que ahora estamos en la mitad del río. Toda esa situación, eso lo han ido planteando sistemáticamente. Ahora resulta que las culpas son del próximo gobierno y ellos nunca tuvieron responsabilidad de gobierno. Tuvieron 4 años y todo lo que nos ha pasado a los argentinos estos 4 años es o por el gobierno anterior o por el que va a venir. Es preocupante. Y ahora el gobierno que va a venir, ¿no vamos a pasar los vecinos 4 años más escuchando la pesada herencia? Alberto ha sido muy claro, muy categórico en ese sentido. Vamos a parir un nuevo país, vamos a sentar las bases de un país serio, lo vamos a hacer llamando al diálogo absolutamente a todos los argentinos, vamos a gobernar para todos los argentinos, vamos a volver mejores. Hay cuadros técnicos y políticos muy formados, ¿sí?, muy formados en el frente de todos. Yo confío plenamente, hay un acuerdo ya firmado con 17 gobernadores la semana pasada. Vamos a llamar a un gran pacto, como él lo ha expresado, de todos los argentinos, que nos tenemos que involucrar en primero frenar este rumbo y cambiar el sentido de la historia e ir hacia un país que piense en los niños, que piense
en los adultos mayores, que piense en la educación, que piense en el trabajo, que piense en la salud de todos los argentinos, las argentinas, que piense en todo lo que este gobierno durante 4 años ha destruido. O sea, lo que han hecho, lo han roto, nosotros tenemos que primero frenar esto y luego volver a armar este país. Martín, y la reconstrucción nacional esta de la que hablan, ¿por dónde crees vos que tiene que arrancar? ¿Dónde ves los puntos más flacos para el gobierno nacional? Y estamos en una situación sumamente delicada. Al país realmente lo han dejado comprometido en términos económicos, sociales. Hoy te diría que lo que en primer término necesita el pueblo argentino es un Estado que los cuide, ¿sí? Pero que los cuide no en términos paternalistas, ¿sí? Y asistenciales nada más, sino que efectivamente en términos integrales haya un Estado que ayude a que cada uno de los argentinos y de las argentinas esté mejor. Y eso es poniendo en máquina todas las herramientas del Estado, poniendo en máquina todo en marcha todo lo que implica, ¿no es cierto?, las políticas públicas al servicio de garantizar derechos. Y por ahí se va a comenzar, a ver, reactivando obviamente la industria, generando puestos de trabajo, promoviendo la educación, garantizando la salud de los argentinos. Tanto daño también le han hecho al sistema sanitario argentino. Entonces hay muchísimo por hacer, mucho por aportar y requiere obviamente del compromiso de todo el sector político, de todo el sector industrial, empresarios, requiere de la participación activa de todos los trabajadores y de sus gremios, requiere del compromiso de un gran pacto federal que es el que se viene trabajando desde los cuadros técnicos de Alberto Fernández, y el primer día, que es el 10 de diciembre, a partir de ese día, empezar a generar las condiciones para revertir esta situación. Hoy el ex vicegobernador José Orlando Cáceres, en declaraciones con Daniel Enz, casualmente en Paraná, dijo Macri tiene que dejar antes su gobierno, tiene que irse antes. Es más, habló de no hacer las elecciones de octubre, de que el gobierno, el peronismo iba a pedir que abandonen antes el gobierno para empezar a trabajar cuanto antes en la reconstrucción. ¿Qué opinión tienen de eso? No, a ver, tiene que necesariamente haber una transición muy seria, muy responsable, responsable de la situación, insisto, en la que nos encontramos hoy la gran mayoría de los argentinos, las argentinas. Para eso requiere, bueno, con mucha responsabilidad, con adultez, poder trabajar en el marco de esa transición, garantizar, obviamente, la gobernabilidad, pero tiene que haber diálogo. No puede un presidente que recibe un mensaje muy claro de toda la ciudadanía echarle la culpa a la ciudadanía por lo que está pasando, porque entonces, más que un presidente, es un monarca que no quiere saber lo que está pasando, que no quiere escuchar, que siguen viviendo una realidad que es virtual, que la han generado ellos, que es parte de todas las farsas y mentiras con las que arribaron al poder y de todo lo que han hecho, ¿sí?, para sostenerse en el poder, que no han sido más que construir también algo que no es y que a nadie de los gualeguaychenses, de ningún entrerriano, ningún argentino, se ha visto beneficiado de manera directa con estas políticas, con este gobierno. Entonces no hay absolutamente nada que hayan generado a favor del pueblo. En ese sentido, nosotros, bueno, querríamos, ¿sí?, que este gobierno termine como debe ser el 10 de diciembre, pero que empiece a revisar y no a agravar la situación como lo ha hecho en el día de hoy. Es muy triste. Que no se haga cargo de lo que pasó, que le eche la culpa al pueblo, que esté preocupado en vez de por cada uno de los ciudadanos de la República Argentina, por los mercados, que le esté echando la culpa al gobierno que terminó hace 4 años y ahora al que va a venir, y que nunca reconozca ninguno de todos los desaciertos inmensos, de todo lo que han hecho también adrede para generar esto, y la estafa en definitiva que le han realizado al pueblo argentino, y es muy, muy preocupante. Entonces, obviamente eso habla de muy poca capacidad de reacción, de reconocimiento, y ¿Qué en diferencia? especial habla de que no tienen autocrítica, ¿no? Porque cualquiera esperaría que puedan revisar lo que han hecho, tener autocrítica, escuchar, llamar al diálogo a las otras fuerzas, ¿no es cierto? Entonces nosotros entendemos que
que esto se debe dar en otros términos y que tiene que haber una transición madura, una transición responsable. ¿Qué diferencia ves, Martín, entre el gobierno de hace 4 años y este que hoy ganó al menos o hizo un gran paso para asumir el 10 de diciembre? ¿No es el mismo gobierno? No, a ver, lo que yo veo es un gran aprendizaje, sin lugar a duda, en lo que nos pasó en la derrota que tuvimos en el 2015, en lo que tuvimos que soportar y vivenciar en relación a las políticas que se llevaron adelante como pueblo, ¿no es cierto?, y como políticos en estos 4 años. Entonces, a partir de eso hay un gran aprendizaje, entiendo yo, y por eso también está tan trillado y tan usado este término de que vamos a volver mejores. Yo no tengo dudas, ¿sí?, porque también en este tiempo los cuadros técnicos se han ido formando, han seguido capacitándose, aprendiendo. Hay muchísimos servidores públicos que son cuadros políticos muy bien formados en el frente de todo, que a nosotros obviamente nos dan la tranquilidad de que vamos a estar de la mano de Alberto, gobernado como la Argentina en definitiva merece y como el pueblo argentino también se merece. ¿Qué análisis haces de Gualeguaychú? No fue el resultado que tuvieron en... Hicimos una muy buena elección. Nosotros acá en ¿Nos deja Gualeguaychú, conformes? Sí, obviamente. A ver, hay muchísimas cosas para analizar, que entendemos que vamos a seguir creciendo en ese número. Ganamos acá en Gualeguaychú desde el 2011, que una boleta nacional en la ciudad de Gualeguaychú no ganaba. Nosotros hemos revertido esa situación acá. Vamos a seguir por esa senda. Entiendo que para octubre vamos a tener un resultado bastante mejor aún. Y bueno, para mí es sumamente interesante que podamos obviamente analizar en detalle todas las aristas, porque es un insumo muy bueno y de muchísima utilidad el que se da luego de una elección, ¿no es cierto? Nada da cuenta mejor de la realidad que conocer la expresión de la voluntad popular. Y en la República Argentina ganamos, que es una elección nacional a presidente, ganamos por 15 puntos. Entonces es un número que nos deja muy conformes, ¿sí? Y para nosotros es sumamente interesante que se haya dado en esos términos. Vamos a hacer una especie de juego imaginario, ¿no? Asume el Frente de Todos, gobierno de Gualeguaychú. Piaggio tiene aspiraciones serias a disputar la provincia al menos. El gobernador Bordet tiene controlada la provincia. Les toca ir a gestionar. ¿Dónde va a gestionar Gualeguaychú? ¿En provincia o va a ir directamente a agarrar autopista y le queda más cerca a Nación? No, a ver, acá hay responsabilidades concurrentes. Lo que nos ha tocado en este tiempo es que el gobierno nacional se ha corrido de esa responsabilidad y la posibilidad de encontrar respuesta en la cantidad de gestiones que hemos realizado en el gobierno nacional, porque así Gualeguaychú lo ha hecho históricamente, en parte por costumbre, por cercanía, pero además porque entendemos que el gobierno nacional tiene una responsabilidad inmensa también para con muchas de las políticas que se llevan adelante en la ciudad de Gualeguaychú y de acompañar en términos concurrentes al municipio. Entonces nosotros, como lo hemos hecho siempre y lo hicimos ahora, lo que pasa es que ahora lo que no tuvimos fue el eco que uno hubiese querido. Tenemos todos los compañeros de gestión un listado muy grande de la cantidad de gestiones que hemos desarrollado en el gobierno nacional y que no han obtenido respuesta, promesas incumplidas a granel, muchísimas, ¿no? Y uno espera obviamente un Estado presente y es lo que pretendemos. Vamos a seguir gestionando en el gobierno nacional y de igual manera en el gobierno provincial y bregando porque logremos esa responsabilidad concurrente, que logremos la sinergia que tan virtuoso es en definitiva para el pueblo y para las políticas que se implementan, de que estemos trabajando de manera conjunta los 3 niveles de gobierno, el municipio, la provincia y la nación, y que estemos todos pensando en definitiva en transformar la realidad del pueblo para el bien de los gualeguaychenses, que es lo que más nos mueve día a día, lo que hemos asumido a la hora, ¿no es cierto?, de trabajar desde el lugar en el que estamos, en la responsabilidad que tenemos. Así que eso es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando. ¿No crees que ahí Bordet va a perder un poco de
No poder, pero va a perder. No, al contrario, también la provincia tiene también, al igual que un municipio y seguramente en algún punto más de dependencia del plano nacional, ¿sí? En esa responsabilidad concurrente. Se nota mucho cuando el gobierno nacional tiene este nivel de ausencia o de falta de políticas públicas, también eso impacta de lleno, ¿no? en lo que hace a las políticas provinciales. Así que eso nos va a dar protagonismo a todo, pero en especial es un gran beneficio porque se garantizan derechos en toda la población. Entonces, en definitiva, es el pueblo el que más puede encontrar que con estados activos, presentes, con articulación entre los 3 niveles de gobierno, las cosas siempre van a ser mejores. ¿La relación con el gobernador está bien? Sí, excelente. ¿Hay alguna posibilidad de que dentro del gabinete nacional, en el caso de que gane el Frente de Todos, aparezca alguien de Gualeguaychú? ¿Hay buena relación? ¿Ha habido muchas fotos previo a las elecciones? Sí, lo puede haber, cómo no, seguramente, sí. Y por último, porque entiendo que estamos con los minutos contados, usted no era testimonial la candidatura de Maraday, ¿no? Se lo pregunto en todos los programas por las dudas. Es todos los programas. Maraday va a asumir su banca de senador. Maraday es senador, obviamente. ¿Y usted es senador suplente? Sí, no, pero Jorge es el candidato a senador. Y va a asumir. Obviamente. Martín, te agradecemos la visita y en la próxima hablaremos de gestión. Bien. Usted no es el de la batucada, ¿no? No sale. No. ¿Nunca incursionó ahí en el carnaval? En la batucada no. Eso carnaval sí. En carnaval sí, tiene sus momentos. Bien. Ya vamos a buscar en los archivos la foto. Querido Leonel, vamos a una pausa y después Matiauda lo vi que está con una libretita anotando lo de la plaga, lo de todo, y le viene a contestar a Martín Roberto Piaggio. Pausa. Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerios.tour.ar. Primero Entre Ríos, primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río. Tu pasión. Tu historia. Tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito.
A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos y yo no nos quedemos. Tarde o temprano, la ropa arrugada va a estar de moda y no te vamos a necesitar más. Hacenos un favor y tómate unos días de vacaciones. ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar y evita desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de la plancha. Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE, FASE, ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis. Puro periodismo. Revista Análisis. La verdad, siempre. Bien, no te reconocí la voz. Qué diferente que estás. Vos sabés que estoy acá en el banco, te llamo porque me acordé justo de vos, viste que salen los billetes de circulación. No he escuchado nada sobre eso. ¿Vos tenés alguno para cambiar? Cortá las llamadas dudosas. Pueden ser una estafa. Nunca des datos personales ni información sobre tu familia. No realices transferencias de dinero por requerimientos telefónicos. Denuncia al 911 o comisaría cercana. Alerta a tus seres queridos sobre este delito para evitar que sean estafados. Gobierno de Entre Ríos. Al regalo del Día del Niño y la Niña, cómpralo con tu Sidecreer. Para las antenitas. Te ofrecemos un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Busca los comercios adheridos en www.sidecreer.com.ar. Decile sí a la alegría de los niños y las niñas. Decile sí a Sidecreer. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. ...23 en punto en toda la República Argentina. Le mandamos un gran saludo al Cortito Tolosa, que hoy estuvo cocinando
una carnecita al horno para mirarnos. A ver si algún día después de 12 podemos ir hasta ahí. Somos 5 nomás, caemos todos. Senador Matiauda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas noches. Anotó todo, le dieron sin asco, le dio duro Piaggio a su sector. Bueno, estuvimos tratando de escuchar un poco las declaraciones de Martín, pero bueno, también había una charla amena en la antesala del estudio. Se va a tener que acostumbrar, le van a hacer callos en estos 70 días hasta las elecciones generales. Fue dura la derrota de Cambiemos. Sí, fue una derrota muy dura. En el caso particular me cabía la responsabilidad de tener el resultado del departamento, lo cual creo que hemos trabajado a conciencia y el resultado nos ha acompañado. Prácticamente estamos en un empate con el oficialismo en la ciudad y te diría que tenemos un muy buen resultado en el departamento, ¿no? En el departamento, sumando las diferencias, estamos a 900 votos, lo cual nos pone un objetivo claro, que es tratar de llegar con nuestro mensaje a cada uno de los rincones del departamento y tratar de revertir esta situación, tratar de que Gualeguaychú sea uno de los departamentos ganables. ¿Qué cree que fue dentro de los análisis que hacen? ¿Qué fue lo que pasó para que se den estos resultados que son, más allá de que son elecciones pasos, son contundentes realmente? Sí, fue un resultado realmente que nos golpeó mucho en el estado de ánimo, pero hoy ya rápidamente tuvimos nuestras reuniones partidarias y realmente pudimos reconfortarnos mucho en el resultado local. Nosotros veníamos de una dura derrota allá en las elecciones provinciales, lo cual para nosotros esto tiene un sabor a revancha, ¿no? Nos pone muy competitivos de cara al mes de octubre. En aquella oportunidad la gente lo que ha valorado fuertemente ha sido la gestión, reconociendo en el actual intendente una gestión importante en la ciudad de Gualeguaychú, pero entendemos de que también el mensaje para esta elección nacional por parte de Cambiemos también ha entrado claramente en la ciudadanía. Y digo esto porque si bien el eje principal o la columna vertebral de lo que es la campaña presidente es la economía, nosotros estamos expresando también otros valores y otras preocupaciones. Nosotros, en función también de los dichos del candidato a presidente del Frente para la Victoria o del justicialismo, estamos preocupados por la institucionalidad del país, y creo que esto ha sido hoy visto por los mercados, reflejado por esta disparada del dólar, y esto tiene mucho que ver con esas declaraciones imprudentes, ¿no? En donde el Frente para la Victoria ha sido muy claro y muy terminante en cuanto a, en el caso de volver al poder, ir en contra, por ejemplo, de los periodistas de investigación, ir en contra de la justicia, volver seguramente a esa maquinaria que estaba destinada a la corrupción y al manejo de recursos del Estado público, sobre todo en lo que estaba vinculado a la obra pública. Indudablemente el gobierno anterior, teniendo todos los vientos de cola de la economía mundial, no ha generado la estructura o la infraestructura necesaria para el desarrollo del país, y acá están claramente algunas de las consecuencias. Así que estamos realmente abocados ahora en esta instancia a tratar de recuperar las fuerzas necesarias para llevar la mayor cantidad de legisladores al Congreso Nacional, porque entendemos que este puede ser el freno que le va a poner la institucionalidad precisamente a esos intentos de la reforma de la Constitución Nacional, que pueden llevar precisamente a vivir en un país más vinculado al populismo, a la dádiva, en definitiva a la dependencia económica, para que algunos se beneficien, claramente los dirigentes políticos, en pos de un pueblo empobrecido. En un momento antes de que entre usted, bromeamos de nacer el debate, ya que estaba Piaggio acá y estaba usted temprano, hubiera sido. ¿Hubiera retrucado cuando le dicen que fue una plaga esto de este gobierno de Cambiemos? ¿Que vino a devastar todo? No, de ninguna manera. Nosotros no creo que haya ninguna mala intención en perjuicio o en perjudicar al pueblo argentino. Indudablemente ha habido un contexto que no ha sido del todo favorable. Es comprensible en términos políticos ese tipo de expresión por quienes hoy son nuestros adversarios, pero de ninguna manera podemos ir en contra precisamente de la institucionalidad, que es lo que venimos defendiendo. Lamentablemente ya hemos tenido una mala experiencia en la provincia de Entre Ríos con las elecciones que finalizaron, en donde lamentablemente el Frente Cambiemos ha tenido una pérdida importante de legisladores. Esperemos que esto no ocurra en la Nación. Nosotros
creemos que esto puede ser muy peligroso precisamente, no solamente por la cuestión institucional, sino también para que la Argentina siga teniendo un enganche en la economía mundial. Y esto indudablemente solo va a ser posible si estamos realmente respaldando con toda la institucionalidad que nos da la división de poderes, algo que el gobierno anterior no respetaba. Sin dudas que no es para nada, es peligroso para la democracia que las dos cámaras estén integradas por mayoría absoluta del que gana el gobierno, ¿no? Va a ser peligroso esto, si se dan estos resultados como se dieron en las PASO. Sí, no es para nada sano perder la representatividad. Esto es algo que nos preocupa y esto creo que pasa a ser el eje principal ahora de lo que son estos próximos 76 días de campaña. El resultado, por supuesto, nos pone claramente en desventaja para tratar de renovar nuestro gobierno nacional en cuanto a la figura del presidente Mauricio Macri, pero esto no nos baja los brazos para seguir trabajando, para tener la mayor cantidad de legisladores, porque esto puede ser un límite precisamente al avasallamiento que ya lo hemos vivido en estos últimos 2 años de kirchnerismo. Nicolás, es muy grande la diferencia, es muy amplia. No se pudo prever antes, no se pudo al menos abrir el paraguas o tanto erraron las encuestas. Bueno, las encuestas han errado, no lo digo yo, sino que esto ya ha sido tema de comentarios prácticamente en todos los medios periodísticos, ¿no? Hubo un voto vergonzante que se expresó en el día de ayer en las elecciones, un voto que no lo pudimos ver, un voto que no lo pudimos ver ni la gente de Juntos por el Cambio ni la gente de Todos, ¿no? Esto ha sido una elección inesperada. Indudablemente esto adelanta todos los plazos electorales, prácticamente, o de hecho esta elección, si bien era de presentación de precandidatos, y acá una corrección a quien usó anteriormente la palabra, digamos, aquí lo único que se definió es quiénes son los candidatos. Acá no hubo un reconocimiento de derrotas, porque en definitiva la contienda electoral pasa a ser ahora prácticamente la única y la definitiva, la del mes de octubre. Por lo tanto, bueno, creo yo que es un poco apresurado también reconocer a través de los llamados telefónicos una derrota que todavía no es. Pero necesitan una hazaña, es compleja, ni sumando toda la oposición dan los números. Sí, es una situación muy compleja, por eso reitero, habrá que ver el gobierno nacional cuál es el eje de campaña que pretende dar, cuál será la discusión. Para mí, en términos territoriales, en términos políticos locales, pretendo llevar la voz y justamente tratar de llevar este mensaje, ¿no?, de advertencia al pueblo entrerriano de la peligrosidad que tiene perder la representatividad en la Cámara o en la Legislatura Nacional. Ya lo hemos hecho parcialmente en la provincia, creo que esto es un riesgo y va a ser un riesgo mucho mayor en el caso de que esto ocurra precisamente en el Congreso Nacional. ¿No les sorprendió que durante la campaña ni del sector de Todos ni del sector de Cambiemos se habló de corrupción? La palabra corrupción no existió durante los meses de campaña. Bueno, es una palabra que creo que se va a empezar a emplear en el transcurso de estos próximos 76 días, precisamente porque lo que se trataron de cuidar fueron las formas para no debilitar dentro de nuestro espacio con una interna partidaria o con interna dentro del espacio. Se ha corrido el eje de la discusión. Creo yo que ahora definidos los candidatos van a tener que salir a la cancha con toda la firmeza y toda la claridad para llevar adelante un mensaje, precisamente por esto que hablamos, ¿no? La obra pública del gobierno anterior destinada precisamente a enriquecer a funcionarios que hoy casualmente están en la cárcel. Habrá que ver la justicia qué es lo que le depara para el futuro de esos funcionarios. Recién Piaggio dijo que la Nación los abandonó. Habló de Gualeguaychú, pero habló de varias ciudades, que no llegó, que las gestiones no tuvieron respuesta. ¿Cómo consideran ustedes? ¿Ha tenido territorio la Nación en ciudades, por ejemplo, Gualeguaychú? Bueno, es absolutamente contradictorio lo que ha planteado Martín Roberto con respecto a lo que ha declarado esta mañana el intendente municipal, en donde ha planteado justamente la excelente relación entre las segundas y las terceras líneas del gobierno nacional. Vos fuiste testigo recién acá fuera de cámara cómo él se expresó precisamente a quien va a ser uno de nuestros diputados provinciales en la Cámara de Diputados.
habla de la buena relación precisamente entre algunas áreas de acción social y algunas áreas del gobierno nacional. Me llama la atención precisamente hoy que los gobiernos provinciales estén ordenados financieramente con toda la asistencia que le ha dado el gobierno nacional al inicio de las gestiones, precisamente dando la capacidad financiera para que los gobiernos provinciales y en particular el gobierno de la provincia de Entre Ríos pueda atender las necesidades de su gobierno, y después de manera diaria y continua el aporte de lo que es los aportes federales, lo que es la llamada coparticipación, en donde los gobernadores han destinado y fijado las prioridades para cada una de las provincias en función de las necesidades que tiene cada uno de sus pueblos. Así que me llama la atención este tipo de declaraciones. Creo que todo lo contrario. Hemos visto hasta hace muy poco un presidente de la Nación haciendo inauguraciones de obras realmente de mucha magnitud en la provincia de Entre Ríos, acompañado justamente con intendentes que en muchos casos no eran ni siquiera del propio espacio político, por supuesto por el gobernador. Y ahora no lo ven, hablando en política, no lo ven como un error, eso le dieron demasiado aire a la provincia, que después fue la que le terminó jugando en contra, en definitiva. En términos políticos puede ser interpretado de esa forma, pero conceptualmente nosotros somos realmente un espacio republicano. Fue la del látigo y la chequera del kirchnerismo. Digamos. No, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos otro concepto de la política. Nosotros entendemos que hay derechos de los ciudadanos, en este caso los entrerrianos, que automáticamente deben recibir lo que se merecen. Y en la provincia la interna les perjudicó. ¿Qué análisis hacen de la provincia? No, la interna no tuvo ninguna incidencia en el resultado final. Fue flojo el radicalismo. Sí, fue muy el radicalismo, digamos, era una parte de Juntos por el Cambio. La propuesta electoral, tengo el mayor de los aprecios, el reconocimiento por quienes integraban las otras fórmulas, pero me parece que no tenía el volumen suficiente precisamente para mellar la propuesta que claramente era la consensuada por prácticamente la mayoría del espacio dentro de Juntos por el Cambio. Y esto quedó, por supuesto, ratificado por el acompañamiento y la decisión política de que sean los candidatos a los cuales nosotros hemos presentado en sociedad, el caso de Gabriela Lena y Alfredo De Angeli, quienes sean los referentes del macrismo en la provincia. Y Gualeguaychú se queda como... sos, lo decían en la presentación, el sobreviviente de un tornado que arrasó con todo. Si Cambiemos pierde la nación, se queda con muy poco territorio dentro del departamento de Gualeguaychú, ni hablar. Pero después en la provincia también queda un territorio como arrancar de cero nuevamente. Bueno, esta es una empresa que ya hemos arrancado allí por el año 2005, incluso en el año 2011, el espacio del PRO, del macrismo en la provincia de Entre Ríos, no habíamos podido lograr ni siquiera un concejal en todo el territorio provincial, y esto de a poco fue creciendo y nos permitió consolidarnos hoy como la segunda fuerza política de la provincia de Entre Ríos. Sinceramente, en la localidad de Gualeguaychú, creo que no es que pasó un tsunami, creo que seguimos teniendo nuestros representantes tanto en el Consejo Deliberante, en el Congreso Provincial y en el Congreso Nacional, ¿no? Esto no se ha modificado. Indudablemente, tener algunas herramientas, sobre todo vinculadas a lo que es el Gobierno Nacional, nos permitiría tener una mejor expansión territorial y política. Bueno, veremos de qué forma nosotros podemos seguir consolidando un crecimiento político que nos permita ser una alternativa competitiva en el 2021 para las próximas elecciones nacionales y en la del 2023. Yo estoy plenamente confiado del rol que vamos a tener tanto en la Cámara de Legisladores provinciales como nacionales. Así que creo yo que esta situación hay que entenderla en este contexto. Las derrotas en la política es algo que se puede dar, es el 50% de las posibilidades, o ganás o perdés. Esta vez nos tocó perder, tenemos la revancha de octubre y después, bueno, por supuesto, veremos qué es lo que ocurre en el año 21 y 23. En esta empresa que dicen ustedes que es Cambiemos, ¿qué pasa con los socios? ¿Qué pasa con parte del radicalismo que está enojada con los acuerdos? Solo dentro de la interna del radicalismo, no hablaban de Cambiemos. ¿Qué pasa con el nuevo espacio? ¿Qué pasa con los sectores que se sumaron y que hoy quedaron sin lugares para ocupar y mantenerse vigentes? Es necesario tener a nivel provincial una nueva convocatoria y generar el debate necesario para ver de qué manera ponemos a este espacio político nuevamente de forma competitiva. Yo no tengo duda de que esto va a ser una de las primeras cosas que
que se van a analizar para el primer tramo del año que viene. Es necesario dar un fuerte debate precisamente en cuál es el rol de la oposición en la provincia de Entre Ríos a nivel provincial. Creo yo que a nivel municipal ha habido un buen desempeño de los concejales en cuanto a fijar posiciones políticas. No alcanza cuando vos no tenés las mayorías. De todas formas, creo yo que hay todo un desafío por delante, que es tratar de consolidar un equipo político que esté a la altura de las circunstancias y realmente cumplir un rol de oposición tal vez mucho más fuerte o de una posición de mucha más firmeza que la que hemos tenido anteriormente. El riesgo de la ingobernabilidad que tenía el gobierno nacional, en donde necesitaba de el máximo de los acuerdos entre los legisladores nacionales propios y los legisladores que aportaban los gobernadores, hizo realmente que este rol no lo podamos cumplir en toda su expresión, así que aspiro a que en esta segunda oportunidad en la legislatura provincial nos permita tener un rol mucho más opositor. No sé si vio usted ayer en la transmisión del discurso, antes de que hable Fernández, aparece Urribarri en primera fila. ¿Qué rol cree que van a cumplir todos estos personajes que uno los creía olvidados en la provincia de Entre Ríos, pero que evidentemente van a tomar fuerzas nuevamente? Bueno, yo creo que de una u otra forma todos han sido socios, sobre todo en lo que ha sido las vinculaciones de lo que es la obra pública, hoy tan investigada por la justicia federal. No tengo duda de que ha habido en muchos casos esa situación realmente ambigua por parte de quienes han ostentado los cargos hasta hace muy poco tiempo en cargos provinciales y que han hecho también uso de algunos beneficios políticos para tener la posibilidad de que la justicia no los investigue. Me preocupa realmente volver a ver algunos personajes que han sido nefastos para la provincia de Entre Ríos, reconocido por el mismo gobernador Gustavo Bordet, que han dejado una provincia quebrada y que hoy vuelvan a tener una participación en el futuro del país, que realmente está pasando un mal momento y que sea quien sea el próximo ganador del mes de octubre, tenga la oportunidad de proyectarse hacia el mundo, ¿no? Esto es algo que creo que los ciudadanos vamos a tener que pensar con nuestra familia, con nuestra alma estos próximos 70 días. Ahora viene la gente de Federación Agraria y de Sociedad Rural. ¿Contaron con el apoyo del campo? ¿Qué mensaje hay para ellos que, bueno, ustedes pertenecen al sector también, pero van a tener que tener una cosecha que en diciembre puede estar con otro gobierno? Sí, bueno, también como productor agropecuario veo un escenario bastante complejo para lo que puede ser la posibilidad de que haya otro gobierno distinto al de Mauricio Macri. En términos generales, creo yo que el campo ha acompañado sobre todo los sectores emprendeduristas, ¿no? Sin lugar a duda, creo yo que el voto que más castigó la propuesta de Cambiemos ha sido todo lo que está vinculado al salario, ¿no? El asalariado en términos generales, en todos los sectores, incluso también los rurales, han castigado, me parece, al gobierno. Ahora, todos aquellos que tenemos un patrimonio, que tenemos una empresa, que tenemos una responsabilidad de pagar sueldos a fin de mes, creo yo que hemos puesto un voto de confianza precisamente a esta expresión de Juntos por el Cambio. Lamentablemente nos ha cansado, tenemos que salir a convencer en este contexto realmente desfavorable para el gobierno de que no debemos perder este rumbo precisamente de integración en el mundo, que es lo que va a generar empleo genuino y realmente posibilidades de desarrollo para nuestro país. Te reitero, durante la época del kirchnerismo, con una soja de $600 por hablar del sector agropecuario, un contexto internacional realmente fabuloso, no se generaron las condiciones necesarias para sacar a la Argentina del ranking más penoso, que es estar lejos de lo que es la seguridad jurídica, una de las peores economías del mundo, tomando como espejo un modelo realmente que ha sido nefasto para la región, como ha sido el de Venezuela. Esto está a la vista, creo que está en la opinión pública de todo el mundo. Las principales potencias del mundo realmente han visto la violación de los derechos humanos precisamente en Venezuela, y esto realmente no es lo que deseamos para nuestro país. Mateo, muchas gracias por Muchas gracias para vos.
Leonel, nos vamos a una nueva pausa, nos queda la gente del campo y nos queda una nota con Jorge Magluf, que hace un análisis de estas elecciones, el hombre, el encuestador que refiere y que encuesta en toda la provincia, por ahí el más elegido por el gobierno provincial, que viene pegando en los números últimamente, también habló con nosotros y lo vamos a escuchar después. Así que pausa y ya venimos. Entre Ríos te ofrece la ruta de vinos para disfrutar con amigos, la ruta gastronómica para sacarte las ganas de probar todo y termas para relajar en familia. Tenés para elegir. Entérate más en entrerios.tour.ar. Primero Entre Ríos, primero vos. Venta y alquiler de trajes y vestidos de fiesta. Exclusividad en señoras. Vení a conocer lo diferente. En Urquiza 1183 Casi Rucci. Teléfono 1541-0284. Municipalidad de Gualeguaychú. Ciudad de todos. La Guaí, un lugar privilegiado junto al río. Los conductores se visten en elegantes. Venta y alquiler de trajes. Trajes de etiqueta, hombres y niños. Tu río, tu pasión, tu historia, tu ciudad. Concepción del Uruguay. Tronic. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Yo nunca pedí lo que vos me diste. Pero bueno, yo aprendí lo que me diste. Y está bien así para mí. Análisis digital. La verdad a diario. www.analisisdigital.com.ar. El sitio para informarse de verdad. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. A la entrada a Concepción del Uruguay, R39 Combustibles, su estación de servicio amiga. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Estás a un clic de sacar un préstamo en el acto. Es decir, estás a un clic de remodelar tu casa. Y estás a un clic de irte unos días a descansar. Y de cambiar tu auto por uno mejor. Con los préstamos del Banco Entre Ríos, estás a un clic de lo que querés. Pedí hasta 500.000 pesos desde la app o 1 millón de pesos en sucursales. Banco Entre Ríos. Vení a Villaguay, vení al centro de tu provincia para estudiar, para trabajar, para producir o simplemente para pasarla bien. Villaguay, polo educativo y de producción. Termas y un marco imponente. Villaguay, centro de Entre Ríos. Vamos a ponernos de acuerdo. Vos y yo no nos quedemos. Tarde o temprano, la ropa arrugada va a estar de moda y no te vamos a necesitar más.
Hacenos un favor y tómate unos días de vacaciones. ¿Qué mundo me estás dejando? Acumula ropa para planchar y evita desperdicios de energía con el reiterado encendido y apagado de la plancha. Si querés saber más tips para cuidar la energía en tu casa, entra en la web y entérate cómo podés ayudar con pequeños gestos. EPRE, FASE, ENERSA, Gobierno de Entre Ríos. Cada 15 días, Revista Análisis, puro periodismo. Revista Análisis, la verdad, siempre. Bien, no te reconocí la voz. Qué diferente que estás. Vos sabés que estoy acá en el banco, te llamo porque me acordé justo de vos, viste que salen los billetes de circulación. No he escuchado nada sobre eso. ¿Vos tenés alguno para cambiar? Cortá las llamadas dudosas. Pueden ser una estafa. Nunca des datos personales ni información sobre tu familia. No realices transferencias de dinero por requerimientos telefónicos. Denuncia al 911 o comisaría cercana. Alerta a tus seres queridos sobre este delito para evitar que sean estafados. Gobierno de Entre Ríos. Al regalo del Día del Niño y la Niña, compralo con tu SIDECREER. Para las antenitas. Te ofrecemos un 25% de descuento y 3 cuotas sin interés. Busca los comercios adheridos en www.sidecreer.com.ar. Decile sí a la alegría de los niños y las niñas. Decile sí a SIDECREER. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios, ayudas económicas, hasta 250.000 pesos, subsidios y mucho más. Red Mutual, la mejor red de servicios. Minutos de las 11 de la noche están con nosotros las entidades agropecuarias, José Colombato de Sociedad Rural y Matías Martiarena de Federación Agraria. Buenas noches a ambos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo digirieron, porque ustedes, las entidades del campo, había anuncios presidenciales de que para la próxima gestión de Cambiemos se iban a eliminar las retenciones, había un buen augurio para el sector? ¿Cómo recibieron el resultado de ayer? Bueno, primero creo que como la mayoría de muchísimos argentinos, con sorpresa, se sabía de una cuestión de una diferencia de 4 o 5 puntos, pero no una diferencia tan grande, sobrepasando el 45% como lo sobrepasaron, y siempre se decía de que era el techo. Bueno, si el kirchnerismo tiene el techo esta vez, va a ser quien gobierne en los próximos 4 años. Lo que genera en el sector y en un montón de lugares una incertidumbre muy grande, que hoy no se sabe. A ver, hoy tenemos lista de precios congeladas, es decir, que no hay lista de precios ni de insumos, ni de maquinaria, ni absolutamente nada. Y bueno, un montón de mercados que bueno, están viendo con muchísima atención qué es lo que pasa. Y bueno, lo que pasó esta mañana, que bueno, estamos los argentinos todos empobrecidos entre un 25 y un 30%. Y bueno, son consecuencias de lo que por ahí se viene, ¿no? Uno por ahí tiene que tener la responsabilidad de ser cautos en todas sus declaraciones, y tenemos que darle un tiempo. Tal vez este gobierno de Fernández sea distinto al
a los del kirchnerismo y creo que tienen una necesidad del sector. Una necesidad, ¿no? Pero es una necesidad concreta. Es una declaración de deseo, ¿no? Sí, tal cual. Se nota. Se nota que sí, pero bueno, ¿qué va a hacer? José, ¿vos? Bueno, de mi parte, desde la gremial, realmente lo vemos con suma preocupación, coincido con Matías. Realmente estamos viendo en este último tiempo el sector, sobre todo donde nosotros por ahí tenemos más prevalencia, que es el ganadero acá en nuestra rural, y me refiero a distintos tipos de carne, donde veíamos que ya el motor ya estaba bien en marcha y que se estaban ganando muchos mercados, donde uno lo veía con el productor ovino, donde nosotros venimos trabajando mucho sobre ese sector, que lo queremos difundir más, y veíamos que la gente ya se veía pudiendo vender esa carne, se han generado muchos mercados, y bueno, con esto realmente vemos que vamos a retroceder, y no sé si el mundo va a estar dispuesto a generar esa confianza que le habíamos logrado, y con esto creo que realmente va a ser un golpe muy duro para nuestro sector, donde no quiero ser muy agorero, pero veo que muchos contratos se van a caer, porque el mundo empezó a creer, y creo que con este gobierno, si llega a llegar, creo que la credibilidad no la tiene, y bueno, espero equivocarme, lo digo con humildad, pero lo veo muy difícil de que el sector pueda seguir avanzando. Yo creo que va a retroceder, y también el productor sabe que siempre fue un gobierno anterior, nos eligió para demonizarnos, y a pesar de que no estuvo por ahí gobernando, lo padecimos en nuestra ciudad, donde nos tratan de asesinos, nos buscaron siempre poder confrontar para tener un enemigo, para hacer política, que es la política que ellos eligen, de sumar, siempre tratan de llevar agua a su molino, y eso es lo que realmente nos preocupa. ¿De qué manera se puede retroceder en el sector? ¿Con qué políticas? Y hoy se necesita una línea, a ver, vamos a partir de la base de que las políticas que por ahí manejaba el gobierno, si vamos a hablar de cuestiones de línea de crédito, hablando del actual gobierno que es de Mauricio Macri, no existían, ¿no es cierto? Estamos hablando que una tasa del 65% es inviable, y de que se deben garantizar otras circunstancias. Ahora, si hablamos de la previsibilidad, que el sector es muy necesario, estamos hablando de que hoy el ternero que nació hoy, no se sabe qué presidente lo va a vender, porque se va a vender dentro de 4 años, y esto genera muchísima disparidad. Estábamos hablando de que teníamos un acuerdo con la Unión Europea en donde se iba a exportar arroz, se iba a exportar mandarinas, se iba a exportar miel, y son, te digo de esas porque son las producciones que en Entre Ríos se hacen. Y hoy todas esas cuestiones se miran de reojo, porque nos miran de reojo. Hasta el mismo Jair Bolsonaro hoy dijo que no quería hermanos argentinos en su país. Entonces están viendo de que se va a armar una segunda Venezuela, que es lo que no queremos llegar. También creo que sembrar ese miedo no está bueno, y se genera toda una psicosis en donde hoy hay un gobierno que está perdiendo su gobernabilidad. La cuestión en los mercados que pasó hoy le golpea muchísimo, y estamos, ojalá no pase, pero si esto sigue así no vamos a poder aguantar mucho más de 2 semanas, y tenemos que hablar de un adelantamiento de las elecciones, y va a ser otro gobierno no peronista que no termina su mandato, y son cuestiones que no le hacen bien a la Argentina. Y vos hablaste de los terneros, y la cosecha, hoy se está sembrando. Hoy se terminó de sembrar el trigo, ya está casi en su totalidad sembrado, faltan algunos cuadros, pero es un trigo que lo va a cosechar otro gobierno. Es un trigo que se va a cosechar después del 10 de diciembre, y no se sabe en qué condiciones. Claro, ahí sí que no están planteadas las reglas, ¿no? Entonces estamos queriendo, ahora por ejemplo se está armando todo lo que es para la siembra de maíz y lo que va a ser la gruesa, en donde se empiezan a trabajar los campos, se empiezan a hacer los barbechos y demás, y eso tampoco tiene un futuro. Tampoco tiene un futuro lo que es las carnes alternativas, como bien decía la situación ovina, la porcina, que también estaba empezando a tener un mercado mucho más explosivo, y en donde, bueno, sabemos de que el miedo que tenemos es porque los actores que hoy quieren venir a solucionar todos los problemas de los argentinos ya estuvieron, y estuvieron y no estuvieron haciendo las cosas bien.
a nuestro entender, ¿no es cierto? No estuvieron haciendo las cosas bien y creo que, si bien esto lo expresa un grupo minoritario, porque hoy el 47% de los votantes eligió otro tipo de modelo, tal vez enojados con este gobierno, pero creo que tiene consecuencias inmediatas. A ver, si en el primer día después de las PASO perdimos ya un 30%, somos un 30% más pobres que el viernes pasado, eso muestra de que las cosas se van a complicar. Y creo que tenemos que empezar a pensar un poco más, digo, como argentinos, ¿no? No solamente en lo que pase hoy o en el mañana, más allá de todas las dificultades que tengamos, porque por ahí con promesa una heladera no se llena. Y con promesas la boleta de luz tampoco se paga. Pero creo que tenemos que hacer un análisis mucho más profundo todos los argentinos para tratar de pensar qué país queremos dejarle a nuestros hijos. Yo particularmente, hoy a la mañana un colega tuyo me hacía la pregunta de qué pensaba del futuro de mi hija que tiene 3 meses, y realmente hice una pausa muy grande porque no sé qué es lo que va a pasar, y entonces uno se empieza a plantear si se va o no se va. Uno por ahí tiene la posibilidad de ser joven y tener otra fuerza que otros más grandes, y realmente uno lo evalúa todas esas cosas, y es feo evaluar irte de tu lugar de donde viviste toda la vida y en donde tenés un montón de cosas por hacer todavía, ¿no? ¿José, ustedes? No, yo lo que por ahí nos habíamos acostumbrado como sector a trabajar con previsibilidad. Estábamos cansados de ese estado intervencionista donde uno desarrolla una actividad a cielo abierto y realmente hoy produce un ternero, le lleva 3 años y medio vender su producto, y de golpe te cambiaba las reglas de juego y era muy difícil producir así. Y eso a nivel nacional fue bueno porque uno realmente pudo programar su actividad sabiendo que el Estado acompaña, y antes era al revés, sino que estaba esperando dónde esperar tu cosecha para salirte a matar o a decirte un día para el otro no podés más exportar tu animal cuando vos te habías preparado 3 años y medio para lograr ese producto. Pero también desde lo nacional es lo que te comento, pero de lo provincial estamos en una provincia que se ha vuelto realmente inviable producir. Vos acá tenés la provincia más cara en impuesto inmobiliario, en ingresos brutos, la electricidad una de las más caras del país. O sea que como provincia se estaba tornando, siempre estábamos trabajando en inferioridad de condiciones con otras provincias hermanas o amigas o vecinas, mejor dicho, donde se trabajaba con otro tipo de, no tenés caminos, vos pagabas un impuesto inmobiliario altísimo y hoy por hoy Vialidad no te da ninguna respuesta. Fíjate, si vos haces un análisis, el éxodo rural que se ha producido es impresionante en esta zona, porque nadie aguanta vivir en un lugar donde vos no podés llegar por las condiciones que te brinda, y hoy el camino está totalmente estudiado, que es la columna vertebral de la producción. Si vos tenés un gobierno que realmente le interesa que el productor produzca para poder con esa producción poder recaudar, que es lo que más le interesa a la política, hoy estamos totalmente en manos de gente que no le interesa la producción, ni hablar con el tema de lo que pasó que ya es Voz Populi, con los fitosanitarios, donde de un día para el otro 300.000 hectáreas quedaron a merced de un fiscal, un juez, a ver, en forma arbitraria dijo 1.000, después 3.000, después 5.000, y la gente esperando poder levantar una siembra o lo que fuera, cualquier actividad dentro de su cultivo, no pudiéndolo hacer, como también en la otra fase, por ejemplo, decir ganadero, donde tenés que hacer una pastura o lo que fuere. O sea, también hay que poner eso, uno siempre habla de lo nacional, pero acá en la provincial hay que decirlo, realmente no hemos tenido una buena acompañamiento del gobierno provincial en la parte productiva. Siempre contamos que los abogados en Paraná, que es donde están la mayor cantidad de abogados, tributan en Santa Fe, que es más barato, y trabajan en Paraná, una cosa totalmente de locos. La mesa de enlace del sector analiza reunirse ahora post elecciones para intercambiar y imagino que plantear un comunicado también. Y porque bueno, imagino que el gobierno
Hoy hay dos opciones. El Fernández va a tener que empezar a abrir el diálogo, con estos resultados, abrir el diálogo con los diferentes sectores. Y imagino que ustedes como sector que se puede ver perjudicado van a intentar llegar a ese diálogo. Sí, la mesa de enlace tiene una cartilla son alrededor de 16 propuestas que bueno, se han tenido en común, como es por ejemplo el tema de la ley de semilla, la cuestión impositiva, lo que es retenciones. Bueno, son diferentes temas que son el común de todo sujeto agrario, grande o pequeño, y bueno, han sido acercadas y bueno, esperemos que bueno, se concrete una reunión próxima. En cuanto a sacar un comunicado, yo creo que tienen que ser, se debe hacer de manera cautelosa, ¿no es cierto? Porque todavía es un gobierno que estamos hablando de que fueron unas PASO, digamos, no hay ni un electo las elecciones son el 27 de octubre hasta ahora, como dijo hoy el presidente. Y creo que debemos ser cautelosos en el sentido de bueno, dar el tiempo, porque por ahí terminamos siendo sorprendidos y esta expresión de deseo se termina cumpliendo. Yo estimo, y si realmente los economistas que van a formar parte del equipo de Alberto Fernández deben opinar lo mismo, de que si vamos a emitir, vamos a estar hablando de una hiperinflación, si vamos a meter más impuestos, no hay quien los pague. Y son diferentes cuestiones que se van armando cada vez mucho más grandes y creo que realmente el sector productivo tiene en esto un rol muy importante porque somos quienes producen los dólares. Y Argentina, si no puede generar los dólares, estamos hablando que vamos a tener un cepo, que vamos a tener una hiperinflación, y son cosas que en Argentina ya se vivieron y fueron malísimas. Entonces creo que el gobierno que siga tiene que hacer realmente una autocrítica de esto, y creo que, o por lo menos deseo, de que el gobierno de Aníbal Fernández, si es que llega... De Alberto. Toco madera ahí. Tampoco sí. Está tan alejado. De Alberto, si es el presidente electo, que por lo menos creo que el resultado es irreversible, va a tener que hacer un gobierno bastante más distinto al que hizo Cristina Fernández. ¿El gobierno de Macri ha sido bueno para el sector del campo? Ahí recién un televidente preguntaba cómo ha sido para el sector agropecuario estos 3 años y pico del... No fue por ahí, nosotros hemos esperado más, por lo menos lo que se prometió en campaña, pero también entendimos la situación que cuando llegó, que no fue bien explicada lamentablemente, pero acompañamos. Una de ellas fue que las retenciones primero se sacaban y después volvieron. Fue un retroceso, consideramos nosotros en su momento, pero bueno, lo entendimos como sector de apoyar a este país. Pero yo lo que veo, por lo menos desde donde me toca representar, es que se puede trabajar con libertad, con transparencia, y hay otro tipo de ambiente, de humor, para poder producir bien, tranquilo, y poder generar riqueza para el país. Eso es lo que, a diferencia del gobierno anterior, donde uno se levantaba y de acuerdo al humor del funcionario de turno, o con una pistola en una mesa, te decía cómo tenías que manejarte y qué hacer, y si no lo hacía, venía la FIP al otro día a ver por qué te rehusaste a hacer eso. Entonces esa Argentina, por lo menos... Esa presión hoy no la tuvimos. No la tenemos y tenemos que dejarla atrás. O sea, ya creería que no hay ya, creo que no hay ese ambiente para que se vuelva, pero a veces los argentinos tenemos una memoria media flácida, pero hay que pensar todo eso también a la hora de ver cómo se puede desenvolver el futuro. Entonces, bajo ese aspecto, creo que fue mucho mejor por ahí, y de lo productivo, bueno, ahora se está empezando a ver un poquito ese horizonte que antes no veíamos. Se agarra medio, ya terminando el gobierno, ese es el problema. Claro, pero fue lo que se sembró y ahora se empieza a cosechar. Eso es lo que, porque estamos hablando de una actividad, como te dije de entrada,
que no es mañana. Claro, es a Vos largo tenés, plazo. si vos producís carne, como te dije, y querés llevar un animal para exportar, tenés que esperar 3 años. Y este gobierno van 3 años y medio, donde vos no te olvides que se cortó la exportación. Pasamos a ser uno de los países con menos credibilidad en carne y quedamos atrás de países que nunca exportaron 1 kilo de carne. Como también en la parte agrícola, sabés, Matías maneja mejor el tema que yo soy veterinario, pero todo lleva un proceso, donde fuimos a la soja, más soja, y hoy ves que tenemos récord en trigo, en maíz, donde también estamos esquilmando la tierra, donde esa gente que ahora te señala con el dedo y te dice que vos trabajás mal, fueron los que nos llevaron a hacer esa macana que era para salvarse el productor, llevar la soja, más la soja, porque era lo que le interesaba al gobierno, que era recaudar. El suyito. Exactamente. Matías, ¿cómo considerás vos los 3 años y medio de gestión? Hay una cuestión que a veces es media compleja de explicar, ¿no es cierto? Porque si hablamos en materia crediticia, la cuestión económica ha sido malísima. Y en esto tiene responsabilidad, más allá de que sea en contextos internacionales y demás cuestiones, tiene una responsabilidad del Estado. Lo mismo que hoy el 47% del padrón haya elegido otra alternativa, quiere decir de que las cosas no se hicieron bien. También, si hablamos de lo que fueron las economías regionales, que fue una promesa de campaña, hoy realmente han sido muy vapuleadas. Por ejemplo, el arroz ha sido el arroz, hablo de que es una producción que tenemos en Entre Ríos, y de que hoy los mismos productores de San Salvador, donde es la capital nacional del arroz, dicen que el arroz no tiene futuro. Bueno, y son diferentes cuestiones que se van dando en donde se han denunciado, se han denunciado, se han puesto en la mesa, pero hay una cierta, desde el sector creo que hay una cierta cuota de confianza y una cierta cuota de esperanza que se le había depositado a este gobierno. Después de una de las peores sequías, el campo volvió a apostar y hizo siembra récord de trigo y se hizo siembra récord de maíz. Y son diferentes cosas que hacen a que la economía empiece a funcionar, como empezó a funcionar muy de a poco a lo último. En estos últimos 3 años y medio, 4, tuvimos de 4 campañas 3 malas. Y eso son consecuencias de también una economía que se ha vapuleado. Y recién en la última, que pintó ser mejor y que uno que anda por ahí todos los días entre la gomería o anda con los vendedores de insumos, ve que hay un cierto despegue. Es lento, es muy lento, y hay gente que por ahí no lo puede soportar más. Pero creo que si hablamos de esto, este gobierno nos dio cierta cuota de previsibilidad que para nosotros era muy importante, y se empezaba a hablar de una línea de crédito diferenciada, se empezaba a hablar de una Secretaría de Agricultura Familiar que empieza a funcionar un poco mejor. Se empezaba de que la ley de agricultura familiar iba a ser reglamentada, y distintas cosas que, bueno, hoy con este resultado están truncadas, y veremos cómo hará el próximo gobierno. Les agradecemos a ambos. Saludos les manda Rosita de Pueblo Belgrano, dice: vénganse para acá que acá ganó Macri. le mandamos un abrazo a Rosa, fiel televidente. José, Matías, les agradecemos a ambos por Gracias a ustedes por el espacio. Estimado Leonel, en su día del trabajador de televisión, nos vamos a despedir con la nota Jorge Magluf que le hacía a Daniel Enz desde Paraná, fresquita, recién, donde hace un análisis de lo que pasó, no solo en la provincia, sino que habla ciudad por ciudad y también, obviamente, de los números del país y lo que puede pasar en las generales. Con Jorge Magluf nos despedimos hasta el próximo lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jorge Magluf es titular del Grupo Mercado, una de las consultoras más prestigiosas de la provincia, y está aquí con nosotros. Jorge, ¿estaba en tus cálculos de que Macri pudiera perder del modo que perdió? No. ¿Y por qué no les aparecía eso a ustedes? Mirá, por ser, digamos, nosotros, la consultora, por tener características de regional, no hacemos encuesta nacional, o sea, no me puedo valer de números propios. Sí, pero ustedes hablan mucho, digamos, entre los consultores. Por eso te digo, o sea, esperable sí lo de la provincia, esos 9-10 puntos, totalmente esperable, mi cálculo eran 7, 8, un poquito más, bueno, quedó en 11, dentro de los márgenes de error.
Nosotros hicimos pocas ciudades de la provincia. Así que por información propia, lo de la provincia no me asombró. Y lo de la nación, yo me valía por lo que me llegaban, como la mayoría de los que estamos en estos temas nos llegan, información de distinto tipo, incluso de consultoras que uno sabe que tienen antecedentes buenos, prestigiosas, que han funcionado bien, generalmente funcionan bien, y dentro de esas consultoras el cálculo más optimista para la fórmula Fernández-Fernández andaba en una ventaja de 8 o 9 puntos. Y el promedio era inferior a eso, era 5 puntos, que era como el corte esperable en donde ningún kirchnerista se iba a poner muy eufórico ni ningún macrista muy triste porque dejaba todo abierto. Así que de esos guarismos que yo te digo, de 5 puntos de promedio, de 8 como máxima, a los 15 que terminó siendo, fue realmente una sorpresa. ¿Y por qué pasó esto de tanta diferencia? ¿Y por qué, digamos, no lo pudieron determinar? Porque si ha habido un dato entre tantos de los salientes fue el fracaso en cuanto al pronóstico de los encuestadores nacionales. Bueno, dos partes creo que tiene esa pregunta. Primero la parte técnica de la encuesta, el por qué, y después el fenómeno sociológico del por qué. En cuanto a la cuestión técnica, no tengo una respuesta sola para dar, tengo dos hipótesis, digamos. Una es que el voto más afín al kirchnerismo o al peronismo se encuentra, como todos sabemos, dentro de la capa más baja de la sociedad, o sea, los niveles, la gente más humilde. Y la mayoría de las encuestas... Bueno, de hecho, fíjate en Paraná lo que pasó, digamos. O sea, ganó todos los barrios el peronismo y perdió en el centro, sí. Con márgenes importantes ambas situaciones. Bueno, la mayoría de las encuestas nacionales utilizan mucho la IBR, ya sea, la IBR son las encuestas que uno le suena el teléfono fijo en la casa y digita la respuesta. Eso es IBR, que es la herramienta más barata y la que permite hacer gran cantidad a un... Pero también la más errónea, ¿no? Y claro, porque no llega a todas las capas. Si bien hay técnicas de equilibraje y de ponderación como para que esas cuotas de gente humilde sean ponderadas en mayor proporción a las muestras obtenidas, esas ponderaciones y equilibrajes son, digamos, entra uno a jugar con la muestra y cuando uno juega con la muestra pueden pasar cosas como la que pasaron. Un colega decía que a las encuestas cuando menos matemática le metés mejor, y comparto totalmente, digamos. Esa puede ser una explicación. Otra explicación que me parece menos razonable o menos potente, digamos, pero alguna parte de la diferencia puede estar explicada ahí, el voto vergonzante. Colegas tuyos me preguntaban días antes de la elección si había voto vergonzante y yo creo que sí que lo había, pero de los dos lados. Probablemente haya habido más del lado del kirchnerismo. Un kirchnerista o una persona, no kirchnerista precisamente, pero que sí lo haya votado al peronismo en esta elección o al frente todos, probablemente haya tenido vergüenza de decir voy a votar a Fernández porque estaba en la sociedad la idea de que todos los kirchneristas son corruptos, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo votar a un corrupto? Y por otro lado, el voto vergonzante hacia lo de Macri, que también con la misma fuerza está dando vuelta la idea, o estaba dando vuelta la idea en la cabeza de mucha gente, de que Macri les mintió la cara, digamos, con resultados económicos desastrosos. Y por ese motivo probablemente también mucha gente, o alguna gente haya omitido decir que votaba a Macri. Pero te insisto que seguramente ha sido mayor la proporción del voto vergonzante kirchnerista. ¿Te sorprendió mucho la diferencia de Kicillof sobre Vidal en Buenos Aires? Sí, yo lo veo muy a la distancia, por lo que te decía hoy, la característica nuestra consultora regional, pero sí, totalmente. Hoy con algunos colegas charlábamos de este tema y todos tenemos la referencia de que la gestión de Vidal no es mala, o no ha sido muy mala. Y que es diferente a Macri, digamos. Y que exactamente, incluso se hablaba del plan B en su momento. Así que yo entiendo que los 17 puntos de diferencia están explicados por tres cuestiones. Primero, porque la gestión no era tan buena tal vez como nosotros pensábamos o se veía.
Y lo más novedoso o lo más digamos, interesante de decir, que me parece que así como lo benefició la marca Cambiemos en su momento, le perjudicó a la marca Cambiemos en esta situación, y por tercero, el arrastre negativo que le provocó ir pegada a la boleta de Macri, que Buenos Aires hizo una muy mala elección. ¿Cómo lo calificarías? ¿Como que hubo un voto castigo, un voto bronca? ¿Por dónde podría pasar? A Macri, digo. Sí. Yo creo que, haciendo como una metáfora, digamos, si uno ve a un tipo en un océano nadando, tratar de llegar a una isla para salvarse, no está pensando en castigar a nadie, sino que está pensando en llegar a una isla para sobrevivir. Y yo creo que la gente votó eso, digamos. Votó estar en una mejor situación. Ni siquiera se pudo dar el lujo de pensar en castigar a alguien. Nosotros, posteriormente a la pregunta de intención de voto, preguntábamos por qué votaba tal o cual. Al que votó Macri, por qué votaba Macri, al que eligió a Fernández, por qué. Y el principal motivo por el cual la gente votaba a Fernández era para vivir mejor, en un 40-45%. Y en segundo o tercer lugar era para que se vaya Macri, digamos. O sea que yo no estoy tan de acuerdo eso con el voto castigo así en forma directa. Yo creo que el voto castigo es como votar hacia, o centrando la vista hacia Macri, digamos, castigándolo a Macri. No, la gente votó mirándose a sí misma y mirando a su familia, y tratar de esa manera, tratando de volver a vivir de una manera más a sus expectativas, digamos. Esto que pasó en las PASO, ¿automáticamente se traslada a una elección general o puede haber algunos parámetros o indicadores que reviertan? Más allá de que Fernández logra un 47%, digamos, o sea, es muy difícil que baje, ¿no? Es muy difícil, cuesta muchísimo tratar de imaginarse algún elector de ese 47% que lo votó ahora, que no lo vuelva a votar en octubre. Si bien estamos en Argentina, si bien faltan 2 meses y medio, el dólar ahora se está yendo a precios altísimos, está todo muy convulsionado, pero faltan 2 meses y medio. La verdad que es muy difícil. Yo creo que las victorias siempre transmiten o se transforman en círculos virtuosos y las derrotas en círculos viciosos. O sea, tiene todo en contra del gobierno nacional. Va a ser muy difícil, muy complicado. Lo único... O sea, vos entendés que ese 47 puede incluso incrementarse. Sí. Más allá de que pueda también incrementar Macri en función de tener un poco más de legisladores, digamos, ¿no? Y sí, por supuesto. Además, seguramente si uno estuviera en la cabeza de Macri y Macri pudiera estar fresco después de la cachetada que sufrió, perder por poco también le serviría como para instalarse como una oposición seria, digamos, pero perder por mucho o perder por más de lo que ya perdió las PASO pondría en riesgo incluso la existencia del espacio, en mi opinión, digamos. Solo le quedaría la reta, y hasta la reta está en algún punto, no está nada firme, digamos. O sea, ha logrado una buena ventaja, pero para nada determinante, digamos. En Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires tiene que superar el 50 para que no haya balotaje. Así que sí, yo creo que la situación del oficialismo nacional es hiper complicada. En un país normal sería cosa juzgada. En un país como Argentina puede haber algún poquito de esperanza por cosas que suelen pasar en este país que son inexplicables, digamos, pero sería muy raro. ¿Vos considerás que hoy por hoy están dadas las condiciones como para que exista una idea de decir, bueno, adelantemos la salida, digamos, de Macri, o sea, desde el kirchnerismo, digamos, desde Fernández? Adelantemos la salida, busquemos la forma de adelantar las elecciones a través de una ley, o consideras que no hay un clima así como el que pudo haber sucedido en el 2001. Mira, sinceramente ese no es mucho mi ámbito, digamos. O sea, yo... No, pero me refiero así, en las encuestas, por allí te salía algo así como que se vaya allá. No lo he medido, no lo he ni sugerido. Me permito darte una opinión como ciudadano más que como consultor, y espero que no, digamos. O sea, no.
Honestamente no sé qué piensa la gente porque no lo he tirado sobre la mesa en un focus group, no lo he preguntado en una encuesta. No sé qué piensa la gente al respecto. He leído algunas declaraciones de dirigentes y muy pocos son los que se pronuncian en ese sentido. Pero creo que no sería saludable para nadie que eso pase. Digamos, todos deseamos lo que estamos en una medida o en otra en este tema, y los que no, de ser un país normal y que pase de un mando a otro como corresponde, que termine como debe terminar, que pierda por mucho, por poco, pero que hasta el 10 de diciembre esté. Pero te insisto, o sea, eso no es no tengo información objetiva al respecto, e intuyo que lo que estoy diciendo como opinión personal, si lo tiro en una encuesta, va a ser la mayor cantidad de respuestas, digamos, la respuesta más consensuada. Bien, estamos hablando con Jorge Masluf. Pausa y ya volvemos. Fuera de juego. Un equipo periodístico para analizar la realidad local y provincial. Periodismo de opinión e investigativo. Para poner blanco sobre negro en los temas de Entre Ríos y el país. Fuera de juego.